Soy la doctora Adriana Zapirio y dentro de la asignatura Medicina 2 vamos a empezar a ver generalidades de geriatría. En esta primera parte de introducción vamos a ver la importancia, la historia, algunos conceptos como fragilidad, síndromes geriátricos, calidad de vida, sistemas de salud para las personas mayores que hay en Chile, un concepto de paciente geriátrico, y esperamos reconocer la importancia que tiene para la formación médica la geriatría y analizar las diferencias que tienen las personas mayores con otros grupos de edad. Vamos a comprender la aplicación de conceptos como síndrome geriátrico que son propios de este grupo de pacientes y la fragilidad. En el contexto mundial vamos a ver que existe un envejecimiento. Las personas viven más años. Hoy en Chile la expectativa de vida está en 78 años y se espera que para el 2050 incluso la expectativa de vida pase los 80 años. Si vemos representado todos los países, en el mapa mundi aquí podemos ver que Chile está entre los países en que las personas viven por más años. La gráfica que se representa ahí es cómo este aumento ha sido progresivo. Hay un envejecimiento de la población mundial y lo que este envejecimiento y disminución de la natalidad hace lo que nos encontramos con una transición demográfica por disminución de los jóvenes y aumentan las personas mayores y determina un cambio en las pirámides poblacionales. Y todo esto es fuente del Instituto Nacional de Estadística. Otra gráfica para analizar es que el aumento progresivo de la población adulta se da muy importante en Chile. Eso tenemos que agradecer a las políticas que se realizan para intervenir en este grupo de pacientes que cada vez viven más tiempo. Pero eso nos pone desafíos de que vamos a ser profesionales de una población en donde el porcentaje de personas mayores cada vez más, incluso el porcentaje de aumento en Chile lo marca para el 2050 en un 19,5%, considerando a nivel mundial de 74,7%. Es un país en que la expectativa de vida va en aumento y cada vez más tenemos poblaciones mayores. Estos datos epidemiológicos y estadísticos nos muestran que es muy importante este tema y que los conceptos que vamos a ver en las clases es importante que lo reconozca que va a ser aplicable a su futuro profesional. ¿Cómo nace la geriatría? La geriatría nace en el año 46 con la doctora Marjorie Warren, en donde empiezan a reconocerse que es un grupo de personas mayores que necesitan una atención diferente. Esto viene de la mano a que las personas empiezan a vivir más. Y en las sucesivas décadas, el foco de la atención de geriatría va cambiando desde pasar a una atención sobre todo digamos, curativa posterior que viene la lesión, a intentar que sea algo más bien preventivo. Y a su vez, integrando conceptos claves como es la valoración geriátrica integral, considerar la función de las personas mayores, evaluar la fragilidad y el concepto de fragilidad que aparece en el año 90. La medicina basada en evidencia muestra que es costo efectivo las intervenciones que se realizan en estos grupos de personas y hay un aumento en la curva de envejecimiento y hay que considerar que vamos a tener distintos grupos de personas a su vez dentro de las personas mayores. Es un grupo heterogéneo y la diferencia no está dada por la edad, se clasifican por la funcionalidad. Las personas mayores encontramos que hay un 30% de personas mayores robustas, autovalentes, que se podría decir sanas. Hay otro porcentaje de 36% que tiene una enfermedad crónica pero que está compensada. Y un 30% que tienen un grado de afectación más acentuado, son que tienen fragilidad, que rápidamente pueden empeorar su enfermedad o llegar a la muerte, y en un 4% pacientes totalmente dependientes, personas mayores dependientes o postradas, que requiere un alto costo para el paciente, para la familia, para la comunidad, para los servicios de salud, costos económicos y costos emocionales. En estos pacientes la prevención va a ser fundamental
y conocer cómo se presentan estos pacientes, porque habitualmente es llamada la presentación atípica de enfermedades, como ser infarto sin dolor o infecciones sin fiebre, que en realidad está entre comillas atípica porque en realidad es lo más característico de estas enfermedades. Partimos de un paciente sano que puede tener una lesión, esa lesión le puede determinar que vaya a una discapacidad leve, esa discapacidad aumenta, se hace más intensa, severa y posteriormente llega a la muerte. Hay un punto crítico de intervención si se reconoce una lesión y por supuesto trabajar antes y justamente antes desde el paciente que está sano en todas las medidas de promoción de salud. Pero cuando reconocemos una lesión, ahí tenemos que actuar. El punto usual de diagnóstico donde es cuando ya la discapacidad está muy avanzada y es muy difícil el retroceso y el costo es muy grande. Las personas mayores es cualitativamente distinta a una persona más joven. Tenemos que, va a pasar por distintas etapas, tenemos un estado de robusto, como se muestra en el gráfico, que progresa en los años hasta que se presenta alguna condición, alguna lesión y que lo pasa a un estado de fragilidad. En ese rango que está en fragilidad es bueno detectarlo para buscar las medidas que hayan reversibles. Esa fragilidad continua puede terminar en una discapacidad y puede llevar a la muerte. Entonces la lesión, tenemos que actuar sobre la lesión, buscar la rehabilitación e integrarnos de nuevo a la sociedad, o esta lesión puede pasar a una discapacidad leve, igual tratemos que no sea más que una discapacidad leve, o bueno, pasa a discapacidad severa y después pasa a la muerte. En este grupo de personas hay otro concepto importante, es la homeoestenosis, por el envejecimiento, que es la disminución de la reserva fisiológica. La capacidad de resolver el funcionamiento del organismo, de la fisiología, ante una situación estresante, ante una lesión, no es la misma en todas las personas. Y en las personas mayores está justamente disminuida por todos los cambios que se producen con el envejecimiento. Así como refuerzo el último punto que aparece ahí, la prevención va a ser muy importante para evitar que esta fragilidad pase a una discapacidad leve y posteriormente a severa. Entonces tenemos que reconocer la fragilidad y saber qué es la fragilidad. Es un estado que está asociado al envejecimiento, es más frecuente en el envejecimiento, pero sí también lo podemos ver en otras edades. Hay una disminución de la reserva fisiológica, lo que le dijimos el estado de homoestenosis. Tenemos mayor riesgo de incapacidad, pérdida de resistencia y mayor vulnerabilidad a eventos adversos que determinan una mayor morbilidad y mortalidad. La capacidad de reducir el organismo a enfrentar el estrés puede ser dada por una enfermedad aguda, una intervención quirúrgica, un trauma. Y esta fragilidad es continua, es dinámica, potencialmente reversible. Entonces es importante buscar situaciones que podamos abordar rápidamente para evitar su progresión. Por ejemplo, una situación que lleve a complicar a un paciente es la hospitalización. El envejecimiento entonces es un proceso de deterioro con vulnerabilidad aumentada y una viabilidad disminuida que se da en el tiempo y que progresivamente disminuye la reserva fisiológica que tiene el organismo. Hay una heterogeneidad del envejecimiento y es resultado de factores genéticos y ambientales, y hay una variabilidad de un sujeto a otro, y podemos ver que la edad fisiológica a veces no coincide exactamente con la edad cronológica. También afectado por las comorbilidades y la discapacidad que tenga. La fragilidad es una condición de vulnerabilidad. Cualquier factor de estrés o psicológico es capaz de producir un deterioro funcional y desenlaces adversos, con más facilidad que si la persona mayor no tiene fragilidad. Una persona joven igual puede tener un estado de fragilidad. Por ese ejemplo, se ve en pacientes diabéticos que pueden tener en algunas circunstancias un síndrome de fragilidad, aunque tengan edades más tempranas. Por ejemplo, si su enfermedad está descompensada, mala adherencia al tratamiento y algunos de estos. La fragilidad, justamente vamos a considerar criterios médicos, funcionales, socioeconómicos, criterios cognitivos, afectivos, también aquellas personas mayores que requieran ser institucionalizadas en hogares de larga estancia por distintas razones. A veces eso también se considera que son personas en estado de fragilidad.
Entonces, una definición única de fragilidad no hay. Podemos encontrar distintas clasificaciones. Entonces, y cuando hablamos de una persona mayor que tiene fragilidad, hay que ver de acuerdo a cuál se clasifica. Yo les traje una para considerar, que es la escala Frail, porque igual en general se considera esto para definir bien qué es la fatiga, la resistencia, la ambulación, la presencia de enfermedades o la pérdida de peso. De acuerdo a esto, cada punto corresponde a un punto, cada uno de ellos, y si tenemos 0 puntos sería robustez, pero cuando ya tenemos 1 o 2 puntos, prefragilidad, o 3 a 5 puntos, fragilidad. Les invito a revisar, porque cuando veamos pacientes mayores de 65 años, deberemos reconocer cuáles son los que están en más riesgo de su funcionalidad. La prevalencia de fragilidad en las personas mayores, estos son datos de Chile, según edad y sexo, vemos la edad hacia abajo y vemos que con el aumento de la edad aumenta la fragilidad, y también inicialmente es más frecuente en las mujeres, posteriormente de los 85 años se acercan más los valores. Una persona mayor vulnerable, también se menciona este concepto en geriatría, que tiene alto riesgo de perder su autonomía funcional. Presenta 2 o más síndromes geriátricos y además puede tener problemas cognitivos, múltiples patologías, estatus socioeconómico bajo, residente de un hogar o asilo de ancianos, pobre apoyo social o aislamiento. Entonces, se considera que los criterios para decir que es una persona mayor vulnerable o que tiene vulnerabilidad, que tenga 3 o más de estos conceptos: edad mayor a 75 años, pluripatología, una enfermedad incapacitante, patología mental y problemática social. Cuando vemos esto, la evaluación de las personas mayores es más que la anamnesis y el examen físico. Interpreta elementos de funcionalidad, elementos sociales. Así que la evaluación de las personas mayores debe ser una evaluación integral. Y lo que se dice multidimensional, evalúa distintas dimensiones. Dentro de los síndromes geriátricos, acá está un listado, ¿sí?, que lo tienen que saber, y que esto ya lo habían visto en Medicina 1. Y en geriatría hay que pensar en problemas, más que enfermedades aisladas, porque por ejemplo el hecho de que haya tenido 2 caídas, lo ubica a una persona mayor en un síndrome geriátrico, que no necesariamente es una enfermedad como tal. La calidad de vida era otro concepto que era importante ver acá. La Organización Mundial de la Salud lo plantea como una percepción individual de la posición en la vida, en el contexto de cultura y sistema de valores en la cual vive, y en relación con las metas, expectativas, estándares e intereses. La autopercepción de salud es sumamente importante para la calidad de vida. Y en general las personas mayores, cuando tienen acceso a la salud, cuando tienen acceso a una atención médica por un equipo, lo agradecen, y es un elemento muy importante para la percepción de una buena calidad de vida. No solo alcanza con el estado físico y mental, y también el acceso a los servicios médicos. ¿Sí? Pero es algo que abarca mucho más que solo la ausencia de enfermedades. Hay una encuesta nacional de calidad de vida en la vejez, y justamente acá lo que muestra distintos parámetros, que no se los voy a leer, pero es que en general los pacientes, las personas mayores, consideran que necesitan una atención diferenciada, se reconocen como, como que tienen necesidades diferentes a otros grupos de edad. Los 80 años, población sobre los 80 años viene en aumento, el nivel de estado socioeconómico general es bajo, hay muchos que son de FONASA, hay enfermedades crónicas de alta prevalencia como la hipertensión y la diabetes, con todas sus complicaciones, y el deterioro cognitivo también es frecuente, y hay que reconocer también los trastornos de la movilidad osteoarticulares. La mujer, el sexo femenino de avanzada y la baja escolaridad en general es alto riesgo de morbilidad. Considerando todo esto, en Chile hay varios sistemas para atender a las personas mayores. En el año 2002 aparece la norma de atención integral de salud del adulto mayor. Adulto mayor se llamó por mucho tiempo, y actualmente lo que se dice es persona mayor. Lo mantengo ahí porque así está todavía establecido el examen de medicina preventiva del adulto mayor. En este examen
integra la evaluación funcional, el tamizaje de las enfermedades, el uso de sustancias, inmunizaciones, riesgo de caídas, y busca hacer tener una conclusión de en qué condiciones está esa persona mayor y hacer intervenciones y hacer un seguimiento de los problemas detectados. Es un examen que es universal a todas las personas mayores de 65 años o más y que se hace en la atención ambulatoria y que lo vamos a ver un poquito más en otra presentación. Otro programa para las personas mayores de MinSal es de la alimentación complementaria, que es a mayores de 70 años que tengan el examen de medicina preventiva del adulto mayor vigente, o si tiene más de 60 años y hay algún riesgo de dependencia, tuberculosis y otros. Este programa incluye crema, que son unas sopas de los años dorados, y bebidas lácteas los años dorados. También hay programas estas son todas partes de las políticas públicas que se hacen buscando mejorar la atención y la calidad de vida de las personas mayores. Programa Hospital Amigo, en donde se busca que la instancia de hospitalización de la persona mayor justamente tenga una mejor calidad de atención. Y también las patologías GES, que lo vamos a ver dentro de un seminario, garantías explícitas en salud, que algunas son exclusivas para los adultos mayores o personas mayores, y otras que no son exclusivas, pero que la involucra, que también es para personas menores de 65 años, pero que le encontramos estos problemas, porque también son como problemas, estas patologías que encontramos, también las podemos ver en las personas mayores. Entonces, vamos a ver un concepto que es del paciente geriátrico, y para eso, justamente cuando hablábamos de la clasificación de las personas en los mayores de 70 años, en general, en los porcentajes que se encuentran, hay un 25-40% de acuerdo a distintos estudios que son sanos, enfermos en 15 a 25%, la fragilidad en 20-25%, y el paciente geriátrico se encuentra en 10 a 25%. Es un paciente geriátrico cuando cumple igual o más a 3 de los siguientes criterios: que es mayor de 75 años, que tiene pluripatología relevante, que tiene algún tipo de incapacidad, que tiene cierto deterioro cognitivo y alguna limitación social. A su vez, hay criterios mayores y menores, que los vamos a ver con este ejemplo. Tenemos dos personas mayores, una de 70 años, otra de 82 años, uno es viudo, otro tiene pareja, o uno tiene múltiples enfermedades y medicamentos, otro una sola enfermedad que está compensada y sin complicaciones y toma solo dos medicamentos y sin discapacidad. Entonces vemos una diferencia funcional. Y efectivamente acá marcamos uno de estas personas con una flecha y vamos a evaluar en qué condición está esa persona, que veíamos que tenía múltiples patologías. Y acá pasamos a mencionar justamente los criterios. Si tenemos más de dos criterios menores, como es la viudez, la patología crónica incapacitante, o más de 3 fármacos, o que recibió sedantes, fármacos cardiovasculares, antidiabéticos orales, o sea, estos son criterios menores. Criterios mayores: ella tenía una hospitalización en el último año, deterioro cognitivo, dependencia en más de 2 actividades básicas de la vida diaria, o depresión mayor. Encontramos múltiples elementos que no son parte solo de lo que podemos recabar con el examen físico o con el detectar enfermedades, sino que vemos ámbitos de la parte social y psicológica y económica también, ¿sí? Que eso también considera. Y esto hace que la persona mayor, que es más frágil, no necesariamente es la de mayor edad. Entonces, concluyendo, reconocemos la importancia de geriatría dentro de la formación médica. La geriatría es una especialidad dentro de medicina de alta relevancia por la prevalencia en las consultas de APS que tienen las personas mayores y las diferencias de este grupo de pacientes con otros. Hay algunas características propias que vamos a ver a lo largo de las clases de geriatría, y la promoción y la salud y la prevención de enfermedades va a ser fundamental para anticiparse y lograr mejorar. Comprender la aplicación de conceptos de síndromes geriátricos y fragilidad, que es a base de lo que hicimos de justamente este grupo etario, que tenemos que reconocer la presencia de estos síndromes, y la fragilidad, reconocerla es útil para determinar qué personas mayores van a estar en riesgo de complicaciones e hacer intervenciones.
Entonces, los síndromes geriátricos siempre deben ser considerados en la evaluación de las personas mayores y lo van a tener que hacer cuando realicen la historia clínica geriátrica. Con esta reflexión terminamos la presentación de hoy, motivando una atención empática de este grupo de pacientes que muchas veces pasan por múltiples duelos, por situaciones con dificultades de comunicación, por múltiples cosas, y continuamos entonces con las otras presentaciones de geriatría. Aquí está la bibliografía si quieren profundizar más. Y sería bueno también.